Buenas tardes a todos los participantes e intervinientes en esta sesión de webinar sobre el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Soy, en primer lugar, una breve alusión, una breve presentación. Soy Juan Serrada, presidente de CIMA, es la Corte Civil Mercantil de Arbitraje en España, y también vicepresidente del CIAM. Por distintas circunstancias en las que ahora no cabe entrar porque no sería la cuestión, y un poco por azares del destino, digamos, pues me corresponde presentar esta sesión en este evento con el grupo de peritos, evento de nueva edición del año 2022 en este ciclo de sesiones sobre la situación y el análisis de la figura del perito en el arbitraje internacional. Como digo, esta sesión y estas conferencias fueron establecidas en su origen por José Antonio Caínzos, al que le dedico un grato recuerdo y un cariñoso abrazo, reconociendo toda la labor que ha efectuado en torno a CIAM. Como andamos escasos de tiempo y está previsto que esta sesión dure 1 hora para que todo el mundo pueda disponer de su tiempo en las distintas agendas apretadas de todos los que intervienen y todos los que nos están escuchando, voy directamente a efectuar esta breve presentación en 2 o 3 minutos, porque creo que lo importante es oír a la magnífica mesa de panelistas que nos acompañan esta tarde. El título en el que nos vamos a centrar a lo largo de la tarde de hoy es el siguiente. ¿Hay que aplicar a los peritos reglas parecidas a las que se usan con los abogados en materia de conflicto de interés? Como todos los temas que se han venido tratando a lo largo de estas mesas de webinar, como digo, el tema es verdaderamente apasionante y el plantel de panelistas que tenemos es también verdaderamente excepcional. La mesa estará moderada por Josefa Sicart Mirabal, que es profesora de la Universidad de Fordham y también es árbitra internacional. Los panelistas son Juan Jesús Valderas, de Álvarez & Marsal, Verónica Irastorza, perteneciente a The Brattle Group, Jorge Padilla, de Compass Lexicon, y Fernando Cuñado, de KPMG. Una breve introducción y presentación de los distintos conductores de la sesión de hoy. Ya digo que no quiero restar tiempo a lo que va a ser sin duda un debate interesantísimo y apasionante sobre el tema que nos ocupa, en el que tenemos a verdaderos especialistas. En primer lugar, me referiré a la moderadora, que será la que está encargada de ir llevando a efecto y conduciendo todo el seminario. Y como he dicho, se trata de Josefa Sicart Mirabal. Tiene una vasta experiencia en el ámbito del arbitraje y los negocios internacionales. Su experiencia le ha llevado a actuar como árbitro y abogada de parte en muchos arbitrajes nacionales e internacionales. En el ámbito corporativo, representa a clientes nacionales e internacionales en materia de fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos, mercado de valores, banca, en los sectores también de construcción, energía, telecomunicaciones, entre otros. Es profesora adjunta de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham en Nueva York. Y también ha sido profesora invitada impartiendo cátedras sobre arbitraje comercial internacional en la Columbia Law School, en la Harvard Law School, Northwestern Law School, entre otras universidades. Primer panelista, el ponente es Juan Jesús Valderas. Tiene una amplia y enorme experiencia en materia de arbitraje.
desde su perspectiva como perito y como interviniente en múltiples conflictos nacionales e internacionales. En la actualidad es líder de Alvarez & Marsal, tiene más de 25 años de experiencia y de ellos más de 20 años como especialista en investigaciones financieras y en disputas comerciales. Comenzó su carrera profesional en KPMG y posteriormente en 2003 trabajó para Deloitte en España, en oficinas en España. En la actualidad lidera el departamento de Forensic, donde lideró el departamento de Forensic, y en la actualidad, como digo, está asociado a la firma Alvarez & Marsal. La segunda ponente, panelista, es Verónica Irastorza. Es experta en competencia económica y regulación energética, tema efectivamente muy de moda hoy día por distintas y diferentes razones. Está especializada en regulación y en contratos, mercados, daños y perjuicios, valoraciones, fusiones y adquisiciones, litigios y arbitraje. Ha trabajado en variados asuntos de competencia relacionados con los sectores de los transportes, las finanzas y la alimentación. Fue subsecretaria de Planificación y Transición Energética en México. Como digo, está muy ligada y tiene mucha relación con todos los aspectos del sector de la energía eléctrica, incluida la generación, transmisión y sus servicios auxiliares, distribución y venta. También en el sector de gas natural tiene una amplia experiencia. En tercer lugar tenemos a Jorge Padilla, pertenece a la firma Compass Lexecon. Tiene una amplia experiencia también en distintas materias. Ha actuado en los campos y es especialista en los temas de abusos de posición dominante, análisis y asesoramiento a los clientes en la definición de mercados, en el tema de precios, en las estrategias, todo ello en conexión con los abusos de posición dominante, como digo. Trabaja en temas relativos a los cárteles, también en los acuerdos de cooperaciones horizontales y verticales, el tema de fusiones, en el tema de las ayudas de Estado, en todos aquellos asuntos relativos a la política de asesoramiento en la materia de libre competencia. Tiene experiencia en litigación, también en materia de propiedad intelectual y, por supuesto, en los temas de arbitraje. Es autor y ha publicado ha participado en muchas publicaciones cuya enumeración sería prácticamente imposible en este momento resumir. Finalmente tenemos a Fernando Cuñado, también muy conocido en los ámbitos arbitrales, participa desde hace muchos años en todas las reuniones, en los eventos, en los congresos de arbitraje en España, tanto desde el punto de vista nacional como internacional. Tiene 20 años de experiencia en el área de asesoramiento financiero y contable, en particular en los servicios de auditoría y forensic. Fernando se ha dedicado en exclusiva desde el año 2003 a toda esta área, todo este campo forensic, y fue promocionado a director en el área forensic en el año 2005, tras su regreso de una estancia de un año en Londres. Desde su promoción a la condición de manager, se ha especializado en la asistencia en todas estas materias como experto independiente en materia económico-financiera y contable en situaciones de disputa tanto de naturaleza judicial como en materia arbitral. Es autor y ha elaborado numerosos informes periciales
y ha participado, lógicamente, en la posterior ratificación de estos informes ante tribunales judiciales y cortes arbitrales. Por tanto, sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestra moderadora para que se ponga al frente de esta mesa, que estoy seguro será del mayor interés para todos los que nos escuchan, a los que desde este momento agradezco su asistencia a este acto, al igual que a todos los ponentes y panelistas participantes en la mesa. Muchas gracias. Tienes la palabra, Josefa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias al CIAM y a mis copanelistas por participar en este interesante tema, al igual que también muchas gracias a los participantes que están escuchándonos y viéndonos. Un poquito de in-house. Si tienen algunas preguntas, por favor, pásenla por el Q&A y en el momento apropiado podré leerlas y entonces pasársela a alguno de los ponentes para que la contesten. Esperamos tener un panel bastante interactivo y será más bien una discusión o una plática entre todos. Pero antes de eso, vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, y es que los peritos son muy usados en el arbitraje, amén de litigios y otro tipo de disputas, porque muchas veces el tribunal arbitral carece del experticio, de la pericia que quizás necesita para poder emitir un laudo efectivo, para entender la disputa, y por eso se tienen expertos. Estos son, sea que dan opiniones o informes económicas financieras, o en algunos otros casos son legales porque el tribunal quizás carece del conocimiento de ciertas leyes. Entonces, ahora, ¿por qué es un tema tan importante? Porque está en el tapete, todo el mundo está hablando, hay críticas, hay soluciones propuestas de cómo evitar el conflicto de interés en los peritos, y es porque algunos lo ven como si fuesen abogados de parte que han sido buscados para dar una opinión que favorece a la parte que lo busca, mientras que el tribunal lo que desea es entender bien el tema de que se trata y sobre el cual los peritos darán informes. Entonces, tenemos varias preguntas que vamos a circular, pero yo voy a comenzar primeramente preguntarle, y voy a comenzar con Fernando, a preguntarle a todos los que están acá si sus empresas, si sus compañías tienen alguna política interna, primero de cómo aceptar estos casos, sobre conflicto de interés. O sea, paso con Fernando, a ver. Ups. ¿Estás? Fernando, estás en mute. Ok, ya estoy. Ahora sí, gracias. Decía gracias, Juan, por la introducción. Gracias, Josefa. Voy directamente a la respuesta con agilidad en interés del tiempo. Pues por mi parte, en KPMG, desde luego sí, tenemos un sistema, ha sido una firma internacional y además una firma multidisciplinar con servicios de auditoría. Como bien podéis todos imaginar, pues la gestión de conflicto de interés e independencia es algo que cobra máxima relevancia, ¿no? Entonces, sobre tu pregunta, Josefa, sí, tenemos además una herramienta informática muy sofisticada, de nombre se llama Sentinel, Centinela, es decir, que vela o vigila precisamente por el efectivo cumplimiento de las normas adecuadas en materia de conflicto de interés e independencia. Entonces, la respuesta es sí, es una base de datos en la que se va alimentando todos los trabajos que KPMG hace a nivel absolutamente internacional de todas las disciplinas, ¿no? Dos matices o dos cuestiones importantes. Es un procedimiento que buscamos que se pueda dar la máxima llegada a todos los trabajos, es decir, para la integridad de la búsqueda, realmente que podamos capturar el trabajo más remoto que nuestra firma puede estar haciendo en cualquier parte del mundo. Esto uno, y luego dos, a su vez también perseverar el análisis riguroso, pero a su vez la confidencialidad. Lógicamente, si un eventual cliente o un despacho de abogados nos contacta para ser
uno de los peritos invitados a un proceso de tender, etcétera, pues lógicamente una disputa puede no siempre o no es adecuado que se airee, digamos, que va a suceder máxime cuando se activa desde la parte del claimant, ¿no? Entonces, este sistema pues también velamos por esta confidencialidad, es una especie de black box, digamos, donde los resolvers a nivel internacional no involucran, salvo que sea estrictamente necesario, a los socios responsables de esta prestación de servicios a nivel internacional. Terminaría diciendo que de ahí que oye, cuando a veces no requerís máxima agilidad y os sorprendéis cuando nos damos respuesta a un conflict check en apenas 6 u 8 horas, es que todo este proceso internacional, lógicamente, para que funcione de forma adecuada en una firma grande, pues tiene que llevar este tiempo. Pero entonces sí, confidencialidad y algo sofisticado y muy informatizado, ajeno al envío de correos y llamadas de teléfono que pueden quedar atrás. Esa es mi respuesta, Josefa. Gracias, Fernando. Verónica, ¿y Brattle tiene? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación y para ir rápidamente a la respuesta. En efecto, sí, la política de Brattle es que somos independientes del cliente. En los contratos mismos se establece, ¿no?, que la compensación no depende del resultado de los procedimientos arbitrales. Por ejemplo, deben de pagar nuestras facturas incluso cuando no estén de acuerdo con la opinión o el análisis que hicimos, o si no promueve sus intereses. Y respecto al tema de conflictos, pues es algo similar a lo que tienen otras firmas, donde sí hay un proceso muy estricto para verificar que no haya conflictos potenciales con otros casos. Muchas gracias. Gracias. Paso entonces a Juan. Juan Jesús. Sí, estás perdóname. mute. No, Yeah. yo seré muy breve. La respuesta en Sí. corto es sí. O sea, el nuestro no se llama Sentinel, pero las características son muy parecidas. Una de las cosas que hacemos siempre es asegurarnos de que postularnos o para un encargo o aceptar un encargo no nos coloca en una posición de conflicto ni directa ni indirecta. Y es algo que nos tomamos muy en serio y que nos da muchas veces mucha guerra. Sí, absolutamente. Yo creo que cualquier organización mínimamente grande va a tener este procedimiento siempre dentro de sus basics, ¿no? De sus políticas básicas. Gracias, Jorge. ¿Y Compass? Sí, pues la respuesta es de nuevo sí. Yo creo que es interesante lo que ha hecho Verónica, que es distinguir entre dos dimensiones del tema de conflicto. Por una parte está el análisis de conflictos cuando un cliente te propone un nuevo proyecto para verificar efectivamente que puedes asumirlo sin entrar en conflicto con proyectos existentes. Y esto lo hacemos. Y desde el punto de vista de Compass, de manera muy estricta con relación con los conflictos, estrictamente hablando, los conflictos legales, aunque por lo general Compass lo que no acepta son conflictos comerciales. Es decir, nosotros queremos que nuestros expertos puedan trabajar en unos casos con un cliente y quizá en otros que sean totalmente diferentes en su propia naturaleza, en contra de ese cliente, porque creemos que eso es lo que asegura nuestra independencia. Y por tanto, los conflictos comerciales son prácticamente siempre rechazados, a diferencia de lo que entiendo que es práctica común en despachos de abogados, etcétera. Podemos debatirlo posteriormente. Y en segunda dimensión está el tema del conflicto, entendido como conflicto entre el cliente que te ha retenido o que te ha contratado y te proporciona sus instrucciones y tu análisis. Nosotros en nuestros contratos también, como decía antes Verónica, incluimos toda una serie de cláusulas que preservan la independencia del experto, de tal manera de que, uno, no hay cobros contingentes y dos, que entendemos que nuestros servicios se deben de compensar con independencia de que nuestras opiniones se alineen perfectamente con las tesis legales, factuales o del cliente, porque para nosotros el experto tiene que ser un experto independiente y es importante protegerle contractualmente. Sí, has sacado, Jorge, algunos puntos que vamos a tratar más tarde sobre estar en favor y en contra en algún caso del cliente, pero antes de eso, creo que sería oportuno, ya que escuché que todas estas empresas tienen un mecanismo interno para confirmar o chequear los conflictos. Entonces, vámonos a la pregunta básica de este webinar. Y voy a comenzar con Fernando.
obvio, si algunos de los otros que están acá, Jorge, Verónica o Juan, quisieran aportar, bienvenido, pero lo que voy a preguntarle, Fernando, ¿hay que aplicar entonces a los peritos reglas parecidas a las que usan los abogados en materia de conflicto de interés? Gracias, Josefa. Pues un poco mi respuesta en corto y empezando, creo que es muy oportuno resolver la pregunta que nos trae aquí, es el título de este seminario. Mi respuesta, a mi juicio, es no. Las reglas parecidas entre abogados y peritos en materia de conflicto de interés, no. Y lo fundamento un poco, y es por la propia naturaleza de los mandatos que reciben los abogados y el mandato que recibimos los expert witness. Un abogado hace advocacy, o sea, maximiza la posición de su cliente y es lo que se espera del abogado, mientras que un expert witness en ningún caso puede hacer advocacy por el deber de objetividad e independencia. Yo creo que, además, si nos fijamos en las IVA Rules, que cuando regulan un poco la situación de conflicto de interés de los despachos de abogados, lo que dice, y estaba indagando un poco, lo tengo delante, dice: a lawyer shall not assume a position in which a client's interest conflicts with those of the lawyer. O sea, lo que está hablando es de conflicto de interés, es decir, que pueda afectar al interés de la defensa. Es un plano diferente que incluso podría entrar en la cuestión deontológica. Toda vez que un abogado tiene ese mandato de maximizar la posición de su cliente, con orden, con cierto, sin duda, y seguro que con arreglo a derecho, pues lógicamente entraría en conflicto de interés si tiene un interés contrapuesto con otro cliente o con otra situación. O sea, es un plano eminentemente de conflicto de interés, insisto, para asegurar que se preserva la maximización de la posición o el derecho de defensa, etcétera, etcétera. Mientras que, como decía, los expert witness jamás podemos hacer advocacy en un asunto y nos debemos o tenemos criterios de objetividad e independencia, que, como bien decía Verónica y Jorge, los anticipamos incluso en nuestro propio engagement letter. Jamás estamos sometidos a un success fee, o no podemos aceptar, por muchas veces que así se nos pueda llegar a plantear, por players que quizá no han estado todavía en arbitraje o en jurisdicción, en ocasiones nos piden un planteamiento de fees contingentes. Es absolutamente inadecuado y lo protegemos contractualmente, como bien se decía antes, ¿no? Entonces, nuestro rol es objetividad e independencia. Por tanto, por naturaleza, no es el rol del abogado. Esto es lo que lleva en concepto a responder, ¿no? Por mi parte. En cambio, yo sí veo cierta analogía, digo analogía y ahí podemos entrar en el título de reglas parecidas, con las exigencias de objetividad e independencia a los árbitros, también previstas en las IVA Rules, en las famosas listas Red, Orange y Green, ¿no? Digo parecidas porque creo que el estándar, y podemos debatir sobre ello, debería ser diferente, pero un árbitro sí tiene un deber de objetividad e independencia. Es decir, si hay algún factor que le pueda suponer una amenaza a su capacidad o a su situación de resolución de forma adecuada, pues es una situación que afecta a la independencia. Es decir, en plano de abogados es más conflicto de interés y en expert witness y árbitros, a mi juicio, es más una amenaza a la independencia. De ahí que diga, y me atrevo a decir que creo que puede ser una situación más de analogía. De ahí que los árbitros hagan su statement of independence en arbitrajes antes de aceptar los mandatos, y a nosotros también en los informes, pues en muchas ocasiones se nos pide un disclosure o un statement of independence para confirmar nuestra independencia y en qué medida basamos. Por esto, estas listas Red, Orange y Green creo que podrían ser un buen punto de partida para regular, en su caso, independencia también de peritos, con los muchos matices que seguro pueden salir. Gracias, Fernando. Quiero hacer un follow-up question a eso, pero no sé si alguno quisiera dar alguna posición con respecto a esa pregunta que hice, que si deben estar sometidos a reglas parecidas a los abogados. No, Juan, Jorge, no. Entonces, yo solo, sí. Perdón, Josefa, Sí, quería decir que estoy de acuerdo con lo que dijo Fernando. Yo también, mi respuesta corta sería que no, y estoy de acuerdo que el rol de los peritos debe ser la independencia y es muy distinto al rol de los abogados. Entonces, el follow-up, y ahí a los que quieran contestar, siendo abogado del diablo aquí, comparaste, Fernando, a los peritos con los árbitros, pero hay una diferencia entre un árbitro y un perito. Y puedo decir, primero, el perito es que va a vertir a una opinión, un informe para asistir
al árbitro a tomar una decisión sobre un tema que el árbitro obviamente no es un experto. Esa es una diferencia, porque el árbitro entonces decide en base a eso. Y lo segundo es que el árbitro no es pago ni tiene un contrato con el cliente. Entonces, ahí viene como el meollo del asunto. Y, por cierto, esta pregunta yo no se la había lanzado a ninguno de ustedes en preparación, pero me gustaría saber su opinión. Muy bien, ojo, Josefa, pues por coger el comentario, sin duda, por esto digo efectivamente, analogía con muchas comillas y matices en lo que respecta a la independencia, es decir, relación previa con las partes. Ahora bien, del todo clarísimo, el deber de un perito, un experto independiente, un expert witness es para con el tribunal. Nuestra misión es asistir, informando en razón de ciencia, en este caso económico-financiera, contable, de valoración, económica, al tribunal. O sea, el rol de expert witness y tribunal arbitral no pretendía ni mucho menos decir que se asemeje, sí en lo que respecta a cuestiones de independencia que entiendo que deben ser salvaguardadas a máximas en ambos casos. Pero totalmente de acuerdo con las dos cuestiones que apuntas que sin duda son, y otras más que seguro que hay también. Las diferencias del rol de unos y de otros, completamente de acuerdo y del todo claro, sin duda. Josefa, yo, con tu permiso y abundando en la línea que apuntaba Fernando, vamos a ver, yo creo que aquí el motivo por el que estamos hablando de esto es porque de entrada se produce en muchos casos, de hecho, especialmente entre abogados, una cierta idea de que las normas de independencia que se piden a los abogados y en particular a los árbitros deberían extenderse también a los peritos y que se proyectan de forma casi automática. Y esa proyección da algunos resultados perversos o algunos resultados que desde mi punto de vista no tienen mucho sentido. Y no sé, tú y yo en las conversaciones que hemos tenido en preparatorias hemos hablado de un caso, de un ejemplo particular que si te parece me lanzo ya con él, ¿no? Y es... Sí, lánzate. ¿Te parece bien? Vale, Sí. magnífico. Gracias, Josefa. Pues pensemos específicamente en el caso del abogado que asesora a un fondo de financiación de litigios en la evaluación preliminar que forma parte del proceso de toma de decisiones de ese fondo para determinar si va a prestar financiación, si va a prestar apoyo a un caso determinado. Existe la idea de que ese abogado no debería luego poder aceptar una posición como árbitro en ese mismo asunto, porque ya le expresó a ese fondo su punto de vista jurídico sobre una materia en la que luego, como árbitro, tendría que expresarse sobre el fondo y eso podría poner en duda su independencia, ¿no? Y yo no entro a juzgar, a mí me suena razonable esto, ¿vale? Esta limitación en el caso de los árbitros, pero no entro a juzgarla, pero lo que está sucediendo es que se está de algún modo proyectando esta misma regla sobre los peritos. Es decir, si un perito, es algo que yo he hecho en muchos casos, pues recibe una pregunta de un fondo sobre la viabilidad desde el punto de vista económico o de el importe de una posible reclamación o la calidad de la prueba, la fortaleza de la prueba desde un punto de vista económico. Y si yo le doy mi opinión a ese fondo, que luego más tarde yo quedara, digamos, contaminado para poder ejercer la función de perito, ¿de acuerdo? Y si, como digo, proyectamos la regla o la idea que se está utilizando para abogado / árbitro, pues resulta que sí, que el perito tendría que quedar contaminado. Y yo personalmente creo que no es así. Y no es así por la distinta naturaleza del trabajo que tenemos que hacer como peritos y que eso sí, tenemos que hacerlo desde el minuto uno, incluso cuando se trata de una consulta privada en la que no estás hablando delante de un tribunal, cuando con quien tú estás interactuando es con el fondo que está haciendo esa evaluación previa en su toma de decisiones. Y es que tú tienes, incluso en ese contexto, dices, oye, no, la tendencia puede ser o la tentación puede ser pintar el asunto de un color un poquito más de rosa para de algún modo animar al fondo a que se lance adelante y así posteriormente recibes el encargo de perito y tal. Bueno, una actitud de ese tipo
pues primero sería poco profesional, pero es que además tendría muy poco recorrido. Tendría muy poco recorrido como lo han tenido y lo hemos visto en los últimos 20 años, lo que yo llamaba los peritos piratas, ¿no? Los peritos que eran demasiado dúctiles, demasiado maleables a la hora de adaptarse a lo que le pedían los abogados o lo que le pedía el cliente. Si tú das una opinión sobre la viabilidad económica de un asunto sin las cautelas adecuadas y una opinión sesgada, ya estás traicionando tu papel de perito desde el minuto 1. Y si has traicionado tu neutralidad, tu independencia como perito desde el minuto 1, claro que estás contaminado, pero no por haber ejercido esa función, sino porque has jugado mal tu papel desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me preguntan y yo no lo veo, lo que tengo que hacer es decirle al fondo, oye, yo no lo veo, o la prueba va a ser complicada, o el acceso a la documentación para sostener la cuantificación del daño va a ser muy problemático, o vamos a tener muchas limitaciones, o el número que va a salir no se corresponde con tus expectativas. Si yo hago bien mi papel en esa fase inicial, no hay ninguna razón desde mi punto de vista, para que posteriormente si el asunto llega a arbitraje y hay que designar peritos por las partes, por el tribunal, por quien sea, no veo ninguna razón para que yo no pudiera también hacer la función de perito en ese asunto. Y hombre, es de esperar que haya una coherencia entre lo que diga como perito y lo que aquella evaluación inicial, siempre sujeto a que cualquier evaluación inicial va a tener limitaciones, ¿no? Inevitablemente. Y yo creo que es un buen ejemplo que ilustra precisamente esta idea. Abogado que asesora a fondo, ¿puede ser árbitro posteriormente en el mismo asunto? Como mínimo borderline, no lo sé, eso os lo voy a dejar a los abogados, no voy a dictaros yo esa norma, ¿no? Pero entiendo que haya serias dudas. ¿Podemos aplicar la misma regla a los peritos? Yo creo que claramente no, yo creo que sería un error. Es un ejemplo concreto de esto que estábamos hablando. Gracias, Juan. Sí, lo entiendo. Más tarde voy a hacer otras preguntas dentro de ese contexto, pero quería darle la palabra a cualquiera de los ponentes porque si quisieran agregar algo más a lo que tú acabas de decir. Yo sumarme a Sí. la posición de Juan Jesús, pero prefiero no extenderme por interés del tiempo de Jorge Verónica, que tendrá su intervención. Sí, muy bien. Entonces, justo siguiendo ese mismo tren de ideas, paso a Jorge. Y ¿puede entonces un experto ser independiente si habiendo aceptado un encargo por cliente X, nunca aceptaría un encargo en contra? Y creo que es el mismo tema que luego voy a tratar con Verónica. Pero, a ver, Jorge. Pues yo creo que si adoptara esa forma de proceder, no podía ser independiente, porque entonces está claro que solo proporcionaría sus servicios como perito independiente, entre comillas, cuando en apoyo a un determinado cliente en un determinado sector. Y yo creo que el perito tiene que ser capaz de trabajar para y contra el mismo cliente. Dicho esto, obviamente, si en un determinado caso se ha tomado una posición, en un caso posterior no se puede tomar la posición contraria, porque a no ser que haya un cambio en los hechos y un cambio en las circunstancias, eso sería claramente pues bueno, una violación del rigor analítico y del rigor científico y del rigor pericial. Y también está claro que no se puede trabajar en un caso, obtener información, datos que después se utilicen en un caso posterior en contra de la parte que te ha proporcionado esos datos y esa información. Pero yo creo que un experto independiente tiene que valorar su posición caso a caso en función de los hechos y con independencia de la identidad de las partes, porque si su opinión depende de la identidad de las partes, pues entonces no es independiente. Y es por ello que creo que los conflictos de naturaleza comercial son conflictos que puedo entender a nivel de empresa, pero que no entiendo a nivel de experto. Y en nuestro caso, en el caso de Compass Lexicon, dando primacía al experto sobre la empresa, por eso no aceptamos ese tipo de conflictos. Y por lo contrario, nuestros contratos incluyen una cláusula que claramente especifica que el experto en cuestión será libre de trabajar en casos contra quien le contrata en este momento, siempre y cuando no exista un conflicto legal
o no exista, y sujeto a las restricciones que hablaba anteriormente de la utilización de datos e información de unos casos a otros. Claro, Jorge, porque no sería que el cliente X te está pidiendo que seas un exclusivo perito para ellos. Entonces, y eso obviamente dice que tú no tienes independencia. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo con que sí puedes, o sea, actuar en contra en cualquier otro caso. Y creo Y además que al cabo de unos años te verías atado a un puñado de clientes para los que ya has trabajado y no podrías nunca trabajar en ningún asunto en el que ellos estuvieran del otro. O sea, crearía una situación completamente viciada. no, además, desde el punto de vista de afuera, si siempre estás siendo contratado solamente por un cliente, óyeme, entonces tú eres abogado de ese cliente, o sea, no eres un perito independiente. Correcto, ese es nuestro punto de vista. Sí, entonces paso con Verónica, porque Verónica tiene también en ese mismo sentido el punto de ella es que en algunos casos recientes se ha hablado de a quién es que debe el perito su lealtad, sea fiduciaria o será al cliente que le paga contractualmente o es al tribunal a quien le debe rendir ese servicio, y a ver si hay una línea bastante fina entre ambas cosas, pero paso contigo, Verónica. No, muchas gracias. Sí, me pareció interesante leer sobre este tema reciente que se dio en el Reino Unido, donde se cuestionaba, ¿no?, esta obligación del perito con el cliente respecto a su obligación con el tribunal. Y creo que en la superficie puede parecer algo que cambia sustancialmente el rol de los expertos, ¿no? El que tenga la obligación o la lealtad con el cliente cuando siempre es el corazón de ser perito, es un trabajo independiente que ayude, como tú mencionabas, a aportar experiencia al panel arbitral para decidir. Pero yo creo que es interesante lo que se decidió, en este caso en el Reino Unido, donde la Corte concluyó que los deberes de un perito con el tribunal y con el cliente no estaban en conflicto. Y esto es por considerar que el cliente se beneficia de una evaluación justamente objetiva y honesta. Entonces, este deber primordial hacia el tribunal lo consideraron que es la mejor manera de que un experto cumpla con su deber con el cliente. Entonces, me pareció interesante el pensarlo así, porque estoy de acuerdo en que claramente no hay un conflicto, aunque podría parecerlo en primera instancia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre eso o no? Quisiera Sí, entonces... Josefa, Sí, si me sigue, permites, Jorge, ¿cómo es no? un tema que hablamos el otro día entre todos nosotros y que es interesante. Claro, yo estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Británico y como lo has puesto, Verónica. La cuestión es cómo ayudamos al tribunal. Entonces, podemos ayudar al tribunal intentando ser el tribunal y ponderando y una visión y haciendo el balance adecuadamente y diciéndole, mire, si yo fuera el tribunal, lo que yo haría sería esto a la luz de los datos económicos y del análisis científico y pericial. El problema es que el proceso de descubrimiento del conocimiento no es tan fácil. Uno empieza a mirar y es como ir en una mina, empieza a explorar por un terreno, empieza a explorar por otro. Y el proceso dialéctico tiene un valor de licitación del conocimiento también. Se genera conocimiento cuando dos partes están en desacuerdo. No hay nada más aburrido que una tertulia donde todo el mundo coincide, pues no es nada productivo, y esto lo demuestra la teoría económica, incluyendo trabajos del premio Nobel Jean Tirole, tener a dos personas que intentan hacer exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, el perito incumple con su deber de ayudar al tribunal si intenta falsear la información o presenta la información de forma sesgada, o si no es correcto en sus análisis y si no es riguroso en los mismos. Pero eso no quiere decir que no cumpla con su deber de asistencia al tribunal en intentar buscar
los mejores, la evidencia desde una determinada perspectiva que no tiene por qué coincidir con la del otro perito, empezando de un punto de partida diferente y siguiendo un camino distinto y enganchándose en esta dialéctica con el otro experto de una manera productiva, constructiva y veraz, en aras a que finalmente el que toma la decisión tenga los mejores argumentos posibles vistos desde una perspectiva de 360 grados para que pueda tomar una decisión. Y esto es lo que creo que es controvertido, ¿no? Y lo que es donde se generan las líneas grises esas, Josefa, a las que tú hacías referencia anteriormente. Sí, voy a ver, ¿alguien más tiene algún comentario? Si no, quiero pasar. Solo apostillar a Sí. lo que decía Jorge y también lo comentábamos el otro día, que en realidad lo que queremos los peritos es que nos dejen ayudar al tribunal lo mejor posible, de verdad que es lo que queremos, ¿no? Y aprecio y comparto totalmente el argumento este dialéctico un poco marxista que planteaba Jorge, pero es que es verdad, una forma de llegar al conocimiento es por la contraposición de los mejores argumentos posibles para una posición y otra, ¿no? Y lo que sí que yo añadiría ahí, y es un tema sobre el que insisto mucho y que muchos abogados me miran raro cuando lo planteo, pero yo es algo que de verdad que sobre lo que pienso seguir insistiendo hasta que me mandéis callar, es que debería ser normal, debería formar parte de las etapas normales en un procedimiento, incluso a nivel de orden procesal, que el tribunal tuviera expresamente la posibilidad de pedir a los árbitros que reformularan algunos de sus cálculos en base a ciertas hipótesis de partida o a ciertos inputs suministrados por el tribunal. Oiga, ya he entendido su planteamiento, pero quiero que me haga su cálculo con esta hipótesis de inflación o con esta hipótesis de tipo de descuento o con esta hipótesis de fecha de terminación. Y esto nos daría, el resultado sería sorprendente, estoy seguro de que todo el mundo vería que de repente los resultados de los peritos de una y otra parte empiezan a converger mucho más de lo que podría parecer, porque ya entonces ya la diferencia no está tanto en puntos de partida o acceso a información o hipótesis de partida, sino que va a estar el trabajo va a estar en el terreno más metodológico puro, ¿no? Y yo creo que eso sería una gran aportación que ayudaría mucho a todo el proceso del arbitraje. Y ya que estás en el tema, y voy a dejar que Fernando parece que quiere decir algo, ya que estás en el tema de lo que puede hacer el tribunal arbitral, también como otra pregunta quería hacerle a todos, si están de acuerdo con el hot tubbing, con reunirse, con tener los interrogatorios conjuntos y todo eso. Y bueno, paso con Fernando y luego a ver si me contestan. Antes del hot tubbing, muy breve, quería incidir en lo que has mencionado, Jorge, y lo has explicado de forma brillante, y es el concepto de conflicto comercial, que efectivamente las firmas pueden tener conflictos comerciales por otro tipo de intereses, pero el rol del experto, el conflicto que nos debe preocupar a nosotros es el conflicto técnico, así lo clasificamos, efectivamente. El estar o no de acuerdo con una posición técnica, incluso que pueda entrar en conflicto con algún otro dictamen que hayamos emitido previamente. Creo, Jorge, que lo has explicado muy bien. Y esto hila también con lo que decía antes de la diferencia del rol del abogado y el rol del expert witness. Yo recuerdo cuando empezábamos a intervenir en arbitraje de inversiones, conociendo a despachos, abogados que trabajan habitualmente en arbitraje de inversiones, pues veía la figura de despachos que estaban más, o incluso algún despacho que solo ha trabajado para estados o algún despacho que solo trabaja para inversores. Y a mí esto me sorprendía en cierta medida, pero bueno, yo creo que puede tener sin duda su razón de ser en un despacho de abogados, pero en nuestro caso y en mi caso, hemos hecho trabajos para estados y trabajos para inversores y efectivamente, y ahí lo que hay que hilar muy fino es correcto, que la posición siempre sea coherente y no puedan contraponerse dos dictámenes y estemos diciendo cosas diferentes. Esto sería serio y afectaría a la reputación. O sea, creo que Jorge lo ha explicado perfectamente. Deberíamos ser ajenos a los conflictos comerciales el rol del experto propiamente dicho, ¿no? Y sobre el hot tubbing, y seré breve porque he consumido un poco con este énfasis sobre el punto anterior de Jorge, pues a mi juicio sí, yo creo que, y lo hablábamos, incluso Juan G. decía que es entusiasta del hot tubbing, luego lo expresará. A mí particularmente me gusta porque creo que ayuda a encontrar la verdad material, o sea, es decir,
dos informes cuando divergen el primer día de las audiencias, si se sensibiliza a algún punto, el tribunal puede tener claro aquellas cuestiones donde están las diferencias, que realmente importa para resolver la disputa con arreglo a otras situaciones de derecho. Entonces, creo que es tremendamente útil y yo creo que cada vez se utiliza más. Incluso a veces hay situaciones en las que saltamos directamente a un hot tabbing. A mí esto me gusta menos porque no has tenido oportunidad, digamos, pues de hacer un opening y de explicar con claridad el informe, ¿no? Entonces, yo diría, hot tabbing sí, con orden y concierto. Y cuando digo orden y concierto, quiere decir, habiendo tenido previa oportunidad de hacer un buen opening, yo creo que el direct está cayendo en desuso porque puede ser incluso poco natural, pero con el due process de un opening, un cross-examination y demás, el hot tabbing el último día de una audiencia es tremendamente útil. Y este orden y concierto es midiendo muy bien las intervenciones, definiendo cuáles son los objetos, las materias que se va a llevar a hot-tabbing, las intervenciones, quién empieza, quién termina, o sea, es decir, con cierta moderación que en entorno sofisticado de cortes de arbitraje como la que nos ocupa, pues sin duda sucede. Pero vamos, yo soy firme partidario y creo que cada vez se ve más y ahí, pues efectivamente, creo que la profesión podrá ver cómo los expertos convergemos en las cuestiones técnicas y puede ser materia de instrucciones o de cuestiones de hecho la que nos separan habitualmente. Perfecto, los demás también están de acuerdo. Lo voy a tener pendiente si alguna vez están frente a mí como árbitro. Los demás también con hot tabbing están de acuerdo. Yo, como ha dicho Fernando, yo soy un entusiasta del hot tabbing. Creo en todo lo que suponga oportunidades para el tribunal para entender mejor el trabajo que han hecho los peritos. Claro. Porque lo que no se entiende se tiende a despreciar. Sí. Y eso es un problema. Si los árbitros no te entienden, no van a poder valorar adecuadamente tu trabajo y los resultados de tu trabajo. El hot tabbing es una oportunidad y además cuando no te entienden, a veces las decisiones se toman en base a otras cosas, como cuál me ha parecido más convincente o a cuál he visto más tranquilo, ¿no? Lo que por cierto también es un riesgo en el hot tabbing. Totalmente con Fernando, la oportunidad de explicar cómo Dios manda tu informe y a partir de ahí todos los challenges que tú quieras. Pídeme que recalcule cosas, por favor, con tus inputs, con tus datos. Sométeme al escrutinio no solo del abogado, sino al escrutinio del otro perito. En Noruega es normal que el perito, durante el interrogatorio del perito de una parte, el abogado de la otra tiene a su perito sentado al lado y el perito puede preguntar directamente al otro perito. Eso no es exactamente un hot tabbing, es un cross-examination en la que los peritos de uno y otro lado son parte activa y no solo pasiva, ¿no? A mí todo lo que sea challenge me parece positivo porque de todas formas para arrojar luz y entendimiento. Bien. Jorge, ¿querías decir algo? Yo estoy muy a favor del hot tabbing, 100%. Creo que en una reunión previa hablábamos de que lo que es importante es que el hot tabbing esté bien organizado y que esté bien gestionado, de tal manera de que las dos partes tengan la oportunidad de expresarse, de posicionarse y de rebatirse. Y estoy partidario de los opening statements. Creo que el direct examination es tremendamente artificial. Creo que es mucho más útil que haya un opening statement donde el perito tenga la oportunidad de señalarle al tribunal aquellas cuestiones que considera más útiles. Y lo que cada vez creo que se hace peor son los cross, porque cada vez los veo más destinados a intentar cuestionar la credibilidad e incluso en algunas ocasiones humillar al experto que a verdaderamente servir al tribunal. Y creo que aunque el abogado tiene claramente el deber de ayudar a su cliente, también tiene un deber con respecto al tribunal y tiene que hacer que el cross-examination sea un elemento útil. Y el cross-examination es un elemento útil cuando las opiniones que ha presentado el experto contrario son cuestionadas sobre la base de elementos objetivos, confrontándole con datos y confrontándole con hechos, no intentando buscar una sorpresa o una contradicción o simplemente el párrafo que después torticeramente se va a utilizar en conclusiones como intentando presentar como que apoya una tesis que no apoya en realidad. Y yo creo que es deber del tribunal exigirle a todos los que juegan en su sala
los peritos en primer lugar, pero también a los abogados que actúen de una manera que resulte útil para elicitar esa verdad material a la que hacía referencia anteriormente Fernando. Muchas gracias, Jorge. Creo que se nos acorta el tiempo y quiero sí darle oportunidad. Estoy mirando en el Q&A algunas preguntas y voy a lanzar esta. ¿Pudieran los panelistas describir un ejemplo, el tipo más común de conflictos que han tenido? Son de interés aquellos conflictos que de hecho se han materializado y no conflictos hipotéticos que todos podemos imaginar. O sea, ¿pueden ustedes, los panelistas, decirnos, dar un ejemplo? Entonces pasamos ahí con Juan. Un caso que Pues hayas mira, tenido. yo como apuntaba antes Juan, yo he estado 21 años en Big Four, así que conozco el paño bien, ¿no? Y hay situaciones, y aquí me aprovecho de algo que mencionaba el otro día Fernando, en las que resulta que un accionista del 15% del capital de la contraparte es un fondo de Singapur que resulta que para el que auditamos una filial, ¿no? Y entonces, no, aquí hay un conflicto que puede... Cuando tú en realidad no tienes ninguna conexión con el señor que hace la auditoría allí en Singapur, no tienes ninguna relación. Te puedo decir que los 12 años que estuve al frente de la práctica de Forensic en Deloitte, el 50% de los asuntos que entraban en mi mesa se morían por algún tipo de conflicto. Aquello era una batalla extraordinaria, ¿no? Y casos como este que te acabo de escribir, este ejemplo concreto en el que el conflicto sería tan delicuescente, pues había ocasiones en las que te impedía poder aceptar un encargo. Y frente a eso, yo creo que la independencia del trabajo del perito, hay otras herramientas para medirlo. No me quiero enrollar, pero yo siempre hablo mucho de la reproducibilidad. El trabajo de un perito tiene que poder reproducirse por las otras partes y por el propio tribunal. Tienes que dar todos los elementos para que se pueda reproducir. Y la solvencia y la solidez de tu trabajo tienen que hablar por sí mismas de tu independencia. Pues por mi parte, estando en tiempo presente en Big Four, me hago eco de lo que dice Juan Jesús. Yo creo que un ejemplo claro es cuando la firma es auditor y por tanto puede tener acceso a información. Y aquí cojo el guante de lo que decía antes Jorge, mencionaba la situación de conflicto técnico es tener una opinión ya formada, incluso haberla expresado por escrito, o muy importante, este es el punto que daba Jorge, y es haber estado involucrado en una transacción, una auditoría por supuesto, pero por ejemplo un ajuste al precio o en un reps and warranties posteriores a un deal en el que se está debatiendo un ajuste al precio de una transacción. Pues si la firma ha intervenido en esa transacción y puede haber tenido acceso a información precisamente de la parte que puede situarse al otro lado de la sala, pues lógicamente tenemos una situación de conflicto de interés por haber tenido acceso a información sensible que pudiera ser utilizada o pudiera ser entendido que puede ser utilizada en contra de los intereses de la parte contraria. Esto es un ejemplo muy claro, de ahí que depuremos o analicemos intervenciones previas ya no solo en auditorías, sino en el mundo de transacciones y otros muchos temas, ¿no? Por el acceso a información sensible que puede ser relevante para ellos. Muchas gracias, Sí. Verónica. Sí, yo creo que también un conflicto frecuente y quizá porque no son tantas las firmas de expertos, pero es que nos busquen los dos lados para solicitarnos periciales para un mismo caso. Y ahí claramente, aunque sean dos expertos distintos de la misma firma, yo creo que es complicado poder justificarlo. Muy bien, Jorge. De acuerdo con lo que acaba de decir Verónica. Además, yo me he enfrentado a dos tipos de conflictos que siempre son complicados. Uno, por ejemplo, en casos de donde hay un cartel, por ejemplo, hay varios cartelistas. Y entonces, pues es posible que te contacten varios cartelistas o que te contacten a la empresa varios cartelistas para trabajar con ellos. Y ahí la decisión no es fácil y es un poco ad hoc, caso a caso, porque están en el mismo lado, pero no tienen por qué tener incentivos perfectamente alineados.
Nuestra política es que podemos aceptar múltiples encargos siempre y cuando los clientes estén de acuerdo con ello. Pero es un tema complicado. Y el otro problema con el que me he encontrado muchas veces, que mucha gente caracteriza como conflicto y que yo creo que no es un conflicto, precisamente porque la independencia radica a nivel del experto y no de la firma, es que pues yo estoy testificando en un determinado caso, digamos en una valoración de patentes esenciales, intentando determinar si las royalties son FRAN o no, y 3 años antes, en otro caso, un perito de Compass Lexicon, de mi empresa, haya opinado en una forma que no está perfectamente alineada con la que yo estoy utilizando. Mi opinión es que esa es su opinión y no la mía. No es la empresa la que testifica, soy yo y la independencia me corresponde a mí. Y puede ser que esté equivocado, que mi compañero fuera mucho más listo que yo, pero yo soy el que firma mis informes. Y esto me lleva a objetar, ya para concluir, la práctica que no se realiza mucho en arbitraje, pero que sí que veo en otros foros de empresas que firman como empresa y no con los nombres y apellidos de los peritos. Yo creo que esto no es aceptable. Muy interesante y obviamente tendríamos muchísimos temas para abordar, pero yo no quiero extenderme porque tenemos a nuestros participantes también, a ustedes. Y entonces, mi última pregunta es, ¿no hay que aplicarle? Entonces, a los peritos, en respuesta a lo que nos trajo a este tema, no hay que aplicarle entonces a los peritos el conflicto de intereses, un estándar igual que de los abogados. Llegamos a esa conclusión de que no. Exacto. Entonces, un estándar propio con sus características particulares. Esa era la pregunta. Que no quiere decir que no haya estándar, por supuesto que lo hay. Exacto. Y muy riguroso. Y aprovecho para señalar, porque veo en el Q&A alguna puntualización. Sí. Es evidente que si tú has tenido acceso con el lado A relativa a un caso concreto, ya no puedes trabajar para el lado B en ese mismo caso. De ninguna manera. Aunque fíjate, aunque al final no hayas recibido el encargo, si has tenido acceso a información, aquí de lo que estamos hablando es de que trabajas para la empresa A en un asunto y 3 años después, en otro asunto completamente distinto, te plantean un encargo en el que estás actuando para el lado opuesto frente a este cliente A. Ahí no veo ninguna razón. Es más, sería tóxico asumir que eso no es algo que no podemos hacer. Sí, el acceso a información es como el caso que decía, hay que retroalimentarse, o retrotraerse y ver, por ejemplo, las transacciones o en lo que dice Juan Jesús y en la preparación de presupuestos. De ahí creo que es sano cuando se hace un presupuesto, oye, pues no recibir más información de la estrictamente necesaria para hacer un presupuesto, una carta de encargo, no recibir todo el modelo del plan de negocio, etcétera. Una vez que se es contratado, se puede recibir toda la información en detalle, pero quizá previamente, porque a veces, si no, puedes llegar a conflictuar a todo el mercado, ¿no? A todos los peritos, si pides propuesta a 5 peritos y les inundas con información innecesaria para plantear un presupuesto. Pues aprovecho para darle las gracias a todos. Ha sido, aparte de muy interesante, muy divertido e instructivo para mí como árbitro. Y entonces le doy la palabra ahora a Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones, enhorabuena a todos los participantes, a todos los panelistas por su agilidad, por el cumplimiento del horario, por la claridad de sus exposiciones. Es verdad que el título de la mesa, que es en la que está incluida la expresión conflicto de interés, en un ámbito, en una materia como es el arbitraje, donde efectivamente los conflictos de interés es algo que aparece continuamente en cada arbitraje. Es verdad que referido básicamente a los árbitros, a los abogados. El hecho de debatir sobre el conflicto de interés en los peritos creo que es una materia del mayor interés. Ha sido muy clarificadora la mesa, me ha gustado mucho. Doy la enhorabuena a todos. Me he quedado con 2 ideas básicas dentro de las muchas que se han expuesto a lo largo de la tarde. La primera de ellas es que efectivamente, con independencia o además de los posibles conflictos de interés que puedan existir
en casos concretos y todo lo demás, ha quedado muy claro que la función del perito que actúa y emite su dictamen a una de las partes para ilustrar al tribunal arbitral, ese dictamen está basado en la objetividad previa a priori. Es decir, antes de hablar de conflicto de intereses, lo que es importante es mantener y salvaguardar ese principio de la objetividad previa a priori y de la independencia del perito. Y en segundo lugar, muy interesante también, yo creo, la aportación o el comentario que se hace de que hablamos a veces del informe de la firma X o Y, pero finalmente cada caso es un caso diferente, cada caso es un caso concreto y quien analiza los elementos de hecho y las cuestiones que hay detrás de ese posible conflicto es la persona que firma el informe. Y por tanto, en esa independencia, la independencia del perito está en la independencia de quien realmente firma el informe, sin perjuicio de que esté integrado en alguna de las grandes firmas como son las que esta tarde nos acompañan a todos. Por tanto, simplemente agradecer, como digo, una vez más, la participación de todos, dar la enhorabuena a los participantes y, por supuesto, a la moderadora y emplazarnos para alguna otra nueva sesión de esta materia apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. 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 Ha sido un Gracias. placer. Un placer. Muy bien. Juan, un placer verte. Buenas tardes. Adiós, Jorge, que te veo conectado. El resto ya han salido. Cuidaros.